¿Qué tal, amigos? Soy Rogelio González. El día de hoy vamos a hablar de dos temas en los cuales poner atención para evitar fraudes en los remates bancarios. Me imagino que si estás aquí, pues siempre has tenido esta curiosidad alrededor de los remates. Bueno, ¿y por qué son propiedades tan económicas? O sea, ¿realmente son oportunidades o simplemente son fraudes disfrazados de supuestas oportunidades? Esa es como la gran pregunta que siempre todo el mundo se hace cuando ve este tipo de propiedades en el Internet. Y sobre todo, como les estaba comentando hace unos momentos, todas las semanas siempre estoy recibiendo llamadas de inversionistas interesados en este tipo de propiedades, en donde siempre las preguntas obligadas que todo el mundo me hace es, oye Rogelio, fíjate que vi un remate en el internet y pues me gustaría que tú me ayudes a saber si es recomendable o no invertir ahí. O de repente otra pregunta que me hacen, me dicen, oye, vi un remate con un precio muy bajo, ¿será un fraude? Bueno, amigos, pues quiero que sepan que, pues, digo, si están aquí, antes que todo, pues déjenme felicitarlos porque yo creo que la mejor forma de poder evitar fraudes en este tipo de propiedades es justamente educándote. Y yo por eso te felicito por tu intención de realmente, pues, capacitarte en el tema. Y yo creo que el ejemplo que siempre todo el mundo le pongo de por qué, o sea, de la importancia de este tema de la educación, pues es, por ejemplo, imagínate que por un momento yo te presto mi auto para que vayas al supermercado. Pero ¿qué sucede si resulta que tú no sabes manejar? Bueno, pues ¿qué va a suceder? Pues que al cabo de 2 o 3 cuadras, pues vas a terminar atropellando algo ahora sí que o atropellando a alguien o desbaratando el auto. Entonces, pues por eso lo ideal es que antes de que empieces a manejar un automóvil, pues tomes un buen curso de manejo, un buen curso que te enseñe, pues cuáles son las técnicas adecuadas para estar moviendo el volante, para fijarte en el tráfico, mover la palanca de las velocidades y sobre todo, pues entender cuáles son las reglas de tránsito que hay afuera. Bueno, tú estarás de acuerdo conmigo que una vez que tomas un buen curso, claro, o sea, van a seguir habiendo riesgos en este tema del manejo. Sin embargo, los riesgos van a ser mínimos y ya este tema de preocuparse de manejar un auto, no, pues ya se convierte en algo irrelevante en tu vida. Bueno, pues quiero que sepas que en el tema de los remates es exactamente lo mismo. Lo más importante, lo ideal es que te capacites con alguien, con un mentor que te explique desde la A hasta la Z todo lo que hay que revisar e investigar antes de tomar una decisión. Y entonces, pues el día de hoy justamente estamos hablando del tema de los fraudes, porque la primer cosa que se te viene a la mente es, ¿estoy realmente enfrente de una oportunidad o esto es un fraude? Este es como, yo creo que la palabra fraude es lo que todo el mundo siempre trae en mente alrededor de este tipo de propiedades. Entonces, pues, ¿cuáles diría yo que son las dos principales o los dos principales temas o áreas donde se presentan los fraudes en los remates bancarios? Yo diría que son básicamente, te digo, dos temas o áreas. Una, irregularidades por la forma en que se ha llevado la demanda. Digo, ahorita vamos a profundizar en el tema. Y segundo, irregularidades o vicios entre quienes se dedican a la venta de remates. Sí, amigos, la verdad es que el día de hoy, pues vamos a poner, como dicen por ahí, el dedo sobre la llaga, sobre todo en el punto número 2. Entonces, pues creo que en el Internet, lo siento, pero voy a ser como el más odiado por las inmobiliarias por esta presentación. Entonces, vamos a comenzar por el primer tema. Irregularidades por la forma en la que se ha llevado la demanda. A ver si me doy a entender. Ustedes saben que pues este tipo de propiedades normalmente surgen pues a raíz de que una familia o una persona dejó de pagar su crédito hipotecario y al cabo de cierto tiempo que no le reincide en no pagarle al banco las mensualidades, pues finalmente el banco lo termina demandando. Entonces, pues ya se imaginarán que, bueno, pues tantos años que tienen los bancos prestando, pues sus contratos de
de tipo para hacer préstamos hipotecarios, pues deben de ser perfectos, ¿están de acuerdo? O sea, deben de ser contratos por los que ya han pasado pues decenas, si no es que cientos de abogados a través de la historia, a través de los años en los diferentes bancos. Entonces, esto se los comento porque dices, a ver, si el contrato con el cual se inició el crédito hipotecario es un contrato que casi, casi está a prueba de balas, por así decirlo, ¿por qué entonces, Rogelio, nos estás diciendo que hay irregularidades en el proceso de la demanda? Bueno, porque si bien el contrato son contratos muy buenos, hay ocasiones en los que los abogados que se asignan para llevar los juicios, pues no lo llevan de la manera correcta. De repente tratan como de saltarse pasos, digo, y estoy tratando de no ser técnico desde el punto de vista legal, tratan de hacer ciertas situaciones poco ortodoxas, por así decirlo, que pues más adelante pues esto va a repercutir en que quien compre el remate, pues le va a traer pues ciertos problemas para poder llevar a buen término la demanda. ¿Por qué? Y esto porque es importante, porque digo, finalmente cuando tú compras un remate, pues estás comprando una propiedad que todavía está en un juicio y lo que haces normalmente, pues ya una vez que compras tu remate, pues contratas a un abogado experto en juicios hipotecarios para que continúe la demanda hasta que finalmente puedas convencer a un juez de que te autorice a tomar posesión de la propiedad. Entonces, es por eso que es muy importante tener en mente que un buen abogado experto en juicios hipotecarios te revise el expediente en el juzgado antes de tomar una decisión. Yo diría que es una de las revisiones más importantes que debe de tener un remate. Y de hecho, me gustaría compartirles una estadística interesante que tenemos nosotros alrededor de este tema. De cada 10 propiedades que yo junto con los abogados revisamos, les puedo decir que 3 son no recomendables. ¿Eso qué quiere decir? Que si por alguna razón tú omites las revisiones adecuadas, omites una buena revisión del expediente del juzgado, pues simplemente te estás arriesgando a que o te resulte bien tu inversión o no te resulte bien. Y si no te resulta bien, pues ya sabes que puedes estar expuesto a perder tu patrimonio o en el mejor de los casos, sí, a que lleves la propiedad a buen término, pero en un tiempo más largo de lo que tú esperabas. Entonces es por eso que es bien importante tener en mente esta estadística, pero sobre todo, pues que tú te capacites en el tema para evitar caer en ese tipo de propiedades que no son recomendables. Y bueno, pues en este sentido, por ejemplo, cuando de repente hay complicaciones que se encuentran en este proceso de la demanda, que les digo que hay abogados que no lo llevan correctamente, pues a veces te encuentras con propiedades en donde el dueño del remate, por así decirlo, que puede ser una institución financiera, ya sea un banco o una SOFOME, que son las que también normalmente prestan, pues a veces te encuentras con que estas intentan venderte propiedades. Fíjense bien, esto está interesante. Insisto, voy a tratar de ser no técnico porque, digo, si nos metemos en tecnicismos, pues creo que va a ser complicado porque finalmente, pues la mayor parte de nosotros, pues no somos abogados. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de situaciones especiales? Primero, como les decía, intentan venderte propiedades donde la demanda ya caducó, así como tal. O sea, se supone que, por ejemplo, una vez que el abogado se hace cargo de algún caso de juicio hipotecario, pues tienen la obligación de estar siempre ingresando escritos al juzgado, impulsando que la demanda continúe a buen término. Sin embargo, si por alguna razón o por la razón que fuere, el abogado deja de impulsar algún movimiento dentro de este juicio, entonces, el juzgado dice, ok, a partir de este momento, si pasan 10 años y nadie ha hecho ningún impulso desde el punto de vista legal en esta demanda, si pasan 10 años a partir de ese momento, entonces esta demanda
caduca y por lo tanto yo, juez, autorizo que el deudor se quede con la propiedad. Entonces, pues ya se imaginarán que es una de las cosas que siempre se revisan, saber si la demanda no ha caducado. Entonces, digo, desde el punto de vista técnico, los abogados no utilizan la palabra caducidad porque para ellos caducidad significa otra cosa. Ellos más bien dicen es, hay que revisar si la deuda no ha prescrito. Ahora sí que ese es el término legal para entender este primer punto que estoy hablando ahorita. Otra situación atípica que te encuentras es que de repente intentan venderte propiedades donde también hay otros, fíjense bien, que tienen derechos sobre la propiedad y que además van a tener preferencias sobre ti. Entonces es muy importante saber quién te está vendiendo y sobre todo ir al registro público de la propiedad para entender cuántos gravámenes o cuántas eh, personas, por así decirlo, pues tienen derechos sobre esa propiedad. Digo, normalmente cuando un banco presta para una propiedad, para evitar que la familia no venda, o sea, para evitar que venda la propiedad, lo que se hace es inscribir un gravamen en el registro público. Entonces, cuando tú revisas una propiedad que para ella prestó un banco, pues lo clásico es que te encuentres ahí un gravamen inscrito por el banco. Sin embargo, si tú no haces una revisión del registro público, por ejemplo, pues te puedes encontrar después con que además del banco existe otro gravamen de otra empresa y de otra persona que además va a tener derechos en un momento dado por la propiedad. Entonces, pues es una lástima que cuando compres tu remate sin haber hecho este tipo de revisiones, pues te encuentres con que hay otras personas que también pueden tener derechos sobre la propiedad. Entonces, bueno, pues son cosas que hay que estar como muy, pues alertas para evitar fraudes en este tema. Otra situación por las que en el proceso de la demanda pueden existir situaciones que hay que ponerse alertas es, por ejemplo, que a veces intentan venderte propiedades donde quien te vende no es el dueño del remate. Aquí el ejemplo que yo siempre pongo es, a ver, si tú vas a comprar un automóvil, pues lo primero que haces, pues ya sabes, es revisar la parte de atrás de la factura para ver quién es el último dueño. Entonces, si el último dueño es Juan Pérez y resulta que alguien te dice, oye, fíjate que te quiero vender este automóvil, pero no es Juan. Juan Pérez el que te está ofreciendo el carro, dices, a ver, espérame tantito, ¿por qué tú me estás ofreciendo este automóvil si no es tuyo? Ah, bueno, pues en el caso de las propiedades es exactamente lo mismo. Entonces, para evitar fraudes, hay que tener bien claro justamente a través de la revisión del expediente en el juzgado quién es el último dueño. Que desde el punto de vista técnico legal, lo que se investiga es quién es el actor actual. Entonces, pues esa es otra situación por la cual de repente pues, te pueden cometer fraude. Otra situación especial es que, por ejemplo, intentan venderte propiedades donde hay errores que pudieran ser intencionales o no intencionales en el proceso de la demanda que potencialmente generan amparos con los respectivos tiempos extras inesperados, diría yo. ¿A qué me refiero con esto? A ver, una vez que la familia es demandada por el banco, por así decirlo, lo primero que hay que hacer es notificarle a la familia que está siendo demandada por el banco. Aquí la situación es que hay veces que es complicado encontrar a los deudores en su habitación o en su propiedad. Entonces, pues a veces los abogados pues se ven como rebasados por esta desesperación de poder contactarlo. Y entonces, cuando hay muchos intentos por notificarle al deudor, por así decirlo, y no lo logran, entonces lo que hacen es, se acercan con el juez y le dice, oye, quiero que me permitas notificar al deudor a través de dictos. Digo, para quienes no conocen término, me refiero a través de anuncios especiales en cierta parte de los periódicos de mayor circulación de la ciudad,
en los cuales, pues, de esa manera el juez permite que a través de este tipo de publicaciones, pues, se notifique al deudor que está siendo demandado. El detalle con este tipo de notificaciones a través de dictos es que si por alguna razón en algún momento del juicio el deudor contrata a un abogado y estos se dan cuenta que la notificación inicial fue a través de dictos, eso es razón para que ellos se amparen. Y ya saben que amparo es igual a tiempos extras, por así decirlo. Digo, finalmente, pues esos amparos, pues se los tira el juez en el sentido de que, ok, el banco va a tener que volver a rehacer la demanda, pero, pues, digo, tiene que volver a hacer la demanda, pero pues esto pues va a llevar más tiempo, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de amparos es por lo que hay que hacer una muy buena revisión del expediente en el juzgado. Vamos al segundo tema, que yo diría como el más interesante, irregularidades o vicios entre quienes se dedican a la venta de remates. Yo creo que es el segundo tema, yo diría el más importante sobre el que tienen que poner más atención para evitar situaciones que ustedes en cuanto las escuchen digan, ah, aquí hay un foco rojo que ya Rogelio nos enseñó que tenemos que evitar a toda costa. Y bueno, pues, ¿qué sucede? Y aquí ya me refiero, pues, específicamente a las inmobiliarias que están vendiendo remates o despachos de abogados especializados en la venta de remates. Bueno, pues, con este tipo de empresas, a veces te puedes encontrar con que intentan venderte propiedades donde, fíjense bien, y esto necesito que se lo graben así, con fuego en la piel, es intentan venderte propiedades donde te solicitan anticipos gigantescos. Y cuando yo digo anticipos gigantescos, son los clásicos anticipos equivalentes al 10% del valor de la propiedad, con el pretexto de que es para amarrar la operación. Y solo hasta después de liquidarlos, fíjense bien, es cuando te permiten hacer revisiones. A ver, no, no, espérame tantito. ¿Cómo pretendes venderme una propiedad sin antes permitirme hacer revisiones? Entonces, amigos, este es como el primer foco rojo. Si una inmobiliaria te está condicionando pagar un anticipo gigantesco y no te está permitiendo hacer revisiones, entonces ese es como el primer foco rojo. Entonces, amigos, pues eso es algo que hay que evitar a toda costa. Hay otros que son más vivos, diría yo, que intentan venderte propiedades que te dicen, mira, ¿sabes qué? Sí, 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 no te preocupes, mira, sí puedes hacer revisiones, vente aquí a las oficinas y en vez de que vaya tu abogado a revisar el expediente al juzgado, no te preocupes, ¿para qué pierdes tiempo? Mira, aquí ya tenemos pues copias de todo ese expediente, así es que con calma aquí las puedes venir a revisar. El problema es que te muestran documentación, diría yo, ventajosamente incompleta o desactualizada. Yo me acuerdo que la primera vez que me encontré con una inmobiliaria así, le hablé por teléfono al abogado y le dije, oye, ¿cómo la ves que me dicen que no, no, no me preocupe, que no vaya al juzgado, que aquí reviso los documentos? Entonces me acuerdo que el abogado me hizo un comentario que se me quedó muy grabado y que me dice, a ver, ¿y tú confías en ellos? Le digo, pues no, yo no los conozco, es la primera vez que los estoy viendo. Ah, pues entonces no. Entonces, amigos, pues lo ideal es evitar también copias en las inmobiliarias, en los despachos. ¿Por qué? Porque no sabes lo que te están mostrando. Lo ideal es revisar el expediente en el juzgado. ¿Por qué? Porque es ahí donde siempre van a estar todas los escritos que han estado impulsando los abogados y ahí es donde tú te vas a encontrar la realidad del juicio, no en otro lado. Entonces, pues bueno, ya saben que también hay que evitar este tipo de revisiones de copias que honestamente pues no funcionan. Otra situación atípica es que intentan venderte propiedades donde supuestamente, fíjense bien, deben pasar 3 o 4 meses, digo, a veces hasta más, 4 meses después del anticipo
para que te permitan comprarle al banco su parte. A ver, fíjense bien. ¿Qué es lo que sucede con las inmobiliarias? Primero te dicen, ¿sabes qué? Me tienes que dar el anticipo del 10% del valor de la propiedad. Y entonces, digo, ellos te aclaran, mira, no te preocupes, vamos a firmar aquí un contrato de prestación de servicios, pero sí te aclaro que de lo que se publicitó, que era el costo del remate, pues este 10%, pues en realidad es para nuestros honorarios y la parte que le vas a pagar al banco, esa la vas a pagar 4 o 5 meses después. Entonces tú les preguntas y les puedes preguntar, oye, ¿y pero por qué tanto tiempo? No, lo que pasa es que necesitamos todos estos meses para empezar a trabajar en el caso y ahora sí, para que dentro de 4 o 5 meses el banco te permita, lo cual no es cierto, el banco te permita pagarle su parte. Y entonces, pues amigos, esto es un fraude porque finalmente, pues hay ocasiones y hay evidencias, inclusive el día de hoy vamos a tener por aquí un testimonio, hay evidencias de que finalmente, pues nunca te permitieron pagarle al banco su parte. Y mientras, y aquí lo importante que tengas en mente es que mientras tú no le pagues al banco su parte, el remate siempre va a estar disponible. Entonces, el hecho de que tú hayas dado un anticipo no significa que el banco diga, ah, ok, no te preocupes, yo sé que ya les diste un anticipo, entonces voy a apartarte la propiedad. A ver, amigos, los bancos nunca apartan propiedades. Si al día siguiente que tú das el anticipo, resulta que alguien más llega, se presenta al banco y compra la propiedad, pues se la lleva. Así de simple. Claro que estas inmobiliarias se defienden diciéndote, ah, mira, si dentro de 4 o 5 meses tú no puedes comprarle al banco la propiedad por la razón que fuere, no te preocupes, te la cambiamos por otra. Entonces, pues finalmente terminan dándote acceso a otra propiedad que tú no querías, que tú no tenías ni en mente comprar. Y bueno, pues digo, hay situaciones en las que pasan los 4 o 5 meses y finalmente la empresa pues se desaparece y pues también tu inversión que hiciste con esa inmobiliaria o ese despacho pues también lo perdiste. Entonces, bueno, ahí me estoy yendo a situaciones extremas, pero también se puede dar. Entonces, amigos, pues ya vimos que no hay que permitir el pago de anticipos, no está correcto el hacer revisiones de copias en las inmobiliarias o en los despachos, y cuando te hablen de que no, es que te voy a permitir pagarle al banco su parte 4 o 5 meses después, pues tampoco funciona. ¿Qué otras situaciones atípicas nos encontramos con las inmobiliarias que venden remates? Bueno, pues intentan venderte propiedades donde supuestamente ya todo está revisado, cuando la realidad es otra. Yo ya me he encontrado varias situaciones así que me dicen, no, 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 aquí todas las propiedades que nosotros manejamos ya están súper revisadas, así que no debes de preocuparte. Amigos, yo ya me he topado con varios casos que cuando llegas y haces tus respectivas revisiones con tus abogados, te encuentras con que hay inclusive hasta situaciones que te llevan a tomar la decisión de no invertir en esa propiedad. Entonces, pues digo, hay que también tener cuidado con ese comentario de que ya todo está revisado. Otra situación que te encuentras atípica en el medio inmobiliario, digo, ustedes ya saben que pues comprar un remate pues es el esperar un cierto tiempo dependiendo de la etapa en la que se encuentra la demanda del remate. Y entonces pues hay remates en los que te dicen, oye, te vas a tener que esperar 8 meses, año y medio, 2 años. Entonces, pues muchas de las veces, con tal de convencer a los inversionistas, pues les recortan los tiempos, pero pues ya saben que inevitablemente esos tiempos que les prometen pues no son reales y se va a terminar alargando. Y entonces pues yo siento que también es una fuente de fraude. O sea, más para que se den una idea, según mi experiencia, una vez que tú compras un remate, lo más rápido que tú puedes llegar a tomar posesión, o sea, que te entreguen físicamente la propiedad, estamos hablando de unos, no sé, en promedio unos 7 u 8 meses. Quien te prometa tiempos más cortos, la verdad te está mintiendo.
¿Por qué? Pues porque hay muchas situaciones dentro del juzgado que no permiten el poder prometer con exactitud los tiempos. O sea, simplemente, por ejemplo, en años pasados, que fue en el año 2020, en la época en la que se inició la pandemia, bueno, pues en ese año los juzgados duraron cerrados varios meses. Y entonces, pues esos meses, pues simplemente fueron momentos en los que todas las demandas de tipo hipotecario, e inclusive las, otro tipo de demandas, se detuvieron y hasta que no se abrieron los juzgados es como continuaron. Entonces, pues hay muchos tipos de situaciones que hacen que pues estos procesos se alarguen más de lo normal. Entonces, pues yo creo que pues es una otra fuente de fraude, o digo yo, de engaño por parte de las inmobiliarias con tal de vender. Y luego tenemos otra situación que también a mi punto de vista pues tiene que ver con fraudes y espero darme a entender. Eh, Hay un principio básico que tú siempre tienes que asimilar cuando compras un remate. Y esto es algo que aprendes siempre como algo, insisto, algo básico en el tema de los remates. Cuando compras un remate, estás comprando una deuda, no una propiedad. Eso sí, una deuda que está garantizado por una propiedad. Entonces, esto es muy importante porque finalmente eso es lo que tú estás comprando, una deuda. Claro, a través de la estrategia que tú puedes seguir con tu abogado, pues vas a ver la manera de quedarte con la propiedad si es que es tu intención. Y esto lo digo que sí es tu intención porque, bueno, pues hay algunos que dicen, no, mi intención no es quedármela con la propiedad, mi intención es que el deudor me pague la deuda y yo con eso quedo más que saldado. Entonces, pues es por eso que es muy importante aclarar este principio básico. Y bueno, ¿y por qué les explico todo esto? Eh, Fíjense bien, ¿qué es en sí la deuda? Cuando una familia o una persona deja de pagar su crédito hipotecario, de repente te habla el banco y te dice, oye, fulanito, ya tienes 4 o 5 meses que no me has pagado. Entonces, la suma de las mensualidades vencidas más los intereses ordinarios y moratorios, al día de hoy me debes 300,000 pesos, por así decirlo. Entonces, esos 300,000 es la deuda a la que yo me refiero. Oye, fulanito, ya pasaron año y medio, ya me debes 600,000. Entonces, esa es la deuda, insisto. Entonces, ya teniendo muy claro a qué me refiero con la deuda, veamos dos ejemplos para ahora sí hablar y entender dónde pudiera estar el fraude. Vemos el primer ejemplo a mano izquierda. Imaginémonos una propiedad donde el valor comercial de la propiedad pues sea de 1,000,000 de pesos. Y te dice la inmobiliaria, oye, fíjate que el valor de remate de esta propiedad es de 500,000. Pero ¿qué sucede? Fíjense bien, si la deuda va en 200,000 pesos. Ah, bueno, amigos, pues este es un escenario clásico de un fraude. ¿Por qué? Porque si al día siguiente, fíjense bien, al día siguiente que tú compras el remate, resulta que el deudor tiene dinero para pagar su deuda, pues a ti solo te van a pagar 200,000 pesos, porque finalmente, insisto, lo que tú compras es una deuda, no una propiedad. Entonces, pues esto es algo que debió haber sabido la inmobiliaria y por lo tanto la inmobiliaria nunca debió haber establecido en este ejemplo un precio de remate por arriba de los 200,000 pesos. ¿Me explico? Entonces, bajo esta perspectiva, ¿cuál diría yo que sería un escenario correcto? Ah, bueno, lo tenemos aquí a mano derecha. Imaginémonos por un momento una propiedad donde el valor comercial nuevamente sea del 1,000,000 de pesos, el valor del remate sea en 500,000, pero que la deuda esté en 900,000 pesos. Entonces, pues esto es lo ideal, porque, insisto, si al día siguiente que tú compras el remate resulta que el deudor paga la deuda, pues te va a pagar 900,000 pesos por haber invertido
solo 500,000. Y entonces, pues ahora sí, se va a volver hasta algo interesante para ti en el caso de que eso suceda. Entonces, amigos, es como muy importante que cuando sus abogados revisen el valor de la deuda en el expediente, pues se fijen que el valor de la deuda pues siempre haya rebasado lo que les están pidiendo por el remate. Ese es más que todo, pues el mensaje. Y entonces, pues esto nos lleva a otro tema por demás también interesante. ¿Cuáles diría yo que son las soluciones equivocadas de los inversionistas inexpertos para evitar fraudes? Fíjense bien, y insisto, de los inversionistas inexpertos. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú te capacitas y te entrenas o te dejas guiar por un coach experto en el tema, tú dejas de ser un inversionista inexperto. Entonces, qué tipo de soluciones normalmente utilizan los inexpertos para evaluar un remate? Primero, y este es como el más clásico, dejan la revisión a un abogado conocido de la familia, sin importar que tenga suficiente experiencia en juicios de tipo hipotecario. A ver, amigos, esto es como los doctores. Ese es el ejemplo que yo siempre pongo. Imagínate por un momento que tú tienes un problema del corazón. Entonces, ¿con quién irías? ¿Con un cardiólogo o con un pediatra conocido de la familia? Bueno, pues lo ideal es que vayas con un cardiólogo. Pues en el caso de los abogados es exactamente lo mismo. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo de abogados, pues siempre buscamos que sean abogados que por lo menos hayan trabajado en unos 100 juicios de tipo hipotecario. Eso es importante porque de repente nos encontramos con abogados que dicen, no, yo sí tengo mucha experiencia en juicios de tipo hipotecario. Ah, sí, y más o menos como cuántos has llevado. No, pues como unos 10. O sea, a ver, amigos, el llevar un caso de un juicio hipotecario es una cosa muy seria y es bien importante que tu patrimonio se lo confíes a un abogado que realmente tenga suficiente experiencia, tanto para hacer una revisión de expediente como para llevar el juicio a través del tiempo. Entonces, amigos, pues eso pues es muy importante. Y cuando yo digo que lleven un juicio a través del tiempo, me refiero al juicio para que finalmente les entreguen la propiedad, que pues justamente pues ese es el objetivo de este tipo de inversiones. Otra aproximación, por así decirlo, que los inversionistas inexpertos utilizan para revisar los remates es, consideran que investigar a la empresa que les vende es la clave para saber si la compra es confiable y se dejan ir por las recomendaciones o las apariencias de sus oficinas. A ver, amigos, tu decisión para invertir o no en un remate no está ni por la apariencia de sus oficinas, ni por las recomendaciones que pudiera tener la empresa. A ver, no, no, no. La decisión de si invertir o no en un remate tiene que ver a través de que tú sepas qué revisar. Y ya les aclaré que una de las revisiones más importantes es la de el expediente en el juzgado a cargo de un abogado experto en el tema. Otro error que cometen los inversionistas inexpertos para evaluar un remate es, y te dicen así, si el banco es el que te vende directamente, con eso es suficiente para confiar todo al 100%. A ver, no. O sea, imagínense por un momento qué sucede con los bancos. A nivel nacional, normalmente hay bancos que tienen carteras vencidas de 3,000 casos, 2,000 casos. Entonces, imagínense, ¿ustedes creen que el banco tiene suficientes recursos como para poder llevar los juicios de esos 3,000 o 2,000 casos? Pues obviamente que no. Y entonces, pues te encuentras con que hay casos que los mismos abogados que contratan pues los descuidan, los llevan de una manera equivocada, que como ya lo platicamos anteriormente, y entonces pues eso repercute en que cuando llega un inversionista, si compra ese tipo de casos con problemas, pues finalmente los puede llevar a tener el riesgo de perder su inversión. Entonces, amigos, el hecho de que les venda el banco directamente no significa que ya
Por eso, entonces pueden confiar al 100% en la compra que ustedes están haciendo. Otra situación que de repente te encuentras con los inversionistas inexpertos, dice, eh, si el que les vende les da confianza, eso es suficiente para confiar que todo va a salir muy bien. Justamente hace como un mes estuve platicando con un inversionista de ustedes y me dice, mira, la verdad, yo no hice revisión de expediente, pues porque la vendedora, pues realmente me inspiró mucha confianza y yo, la verdad, con los ojos cerrados, vi que era una persona, pues confiable y por eso tomé la decisión. Y entonces yo me acuerdo que le dije, a ver, ok, me queda claro que te inspiró confianza, pero esta persona es una abogada experta en juicios hipotecarios como para poder dictaminar si realmente es confiable o no. Ah, no, pues no. Ella nada más me dijo, es una asesora de ventas muy conocida de la familia. Ah, no, pues sí. Entonces, amigos, este tipo de situaciones tampoco ustedes pueden estar expuestos. O sea, no pueden confiar en que como la asesora de ventas les inspiró mucha confianza, ya por lo tanto todo va a estar bien. Y otra situación que también es equivocada, dejan la revisión al notario cuando en realidad, pues ese no es su papel. O sea, el papel del notario es simplemente protocolizar, que esa es la palabra correcta, el contrato de compraventa entre el banco y el inversionista. Es todo. Asegurarse que ese documento esté correcto, pero no es su papel el ponerse a hacer todas esas revisiones de, a ver, y cómo se llevó el juicio, ir al juzgado. A ver, el notario no hace eso. Entonces, pues, el confiar que, es que el notario ya lo revisó, pues también está equivocado. Entonces, esto nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Qué tan riesgosos son los remates? En una ocasión le hicieron una pregunta a Robert Kiyosaki y le dijeron, oye, ¿qué tan riesgosos son los, eh, los bienes inmuebles o los bienes raíces? Y él hizo un comentario que se me quedó muy grabado y que dice, no hay negocios riesgosos. Tú eres el riesgoso porque no te has entrenado y capacitado lo suficiente. Y exactamente eso mismo aplica a los remates. O sea, antes de invertir en este tipo de propiedades, primero tienes que quitarte lo riesgoso. ¿Y cómo? Pues a través de un buen curso de remates hipotecarios. Esa es la clave, que te enseñe a qué es lo que tienes que revisar desde la A hasta la Z para poder invertir con seguridad. Finalmente, amigos, pues llegamos a la parte de la invitación especial. Digo, aquí voy a hacer un alto en el camino. Me gustaría que me comentaran les gustaría, si les gustaría que les hiciera esta invitación especial. A ver, vamos a abrir aquí el chat. Como que no termino de ver el chat. A ver, es como está en modo de presentación. Pero, a ver, voy a dejar de compartir pantalla. Ok, perfecto. Muy bien, pues entonces, ya que dice José lo que sí, que adelante con la invitación, pues voy a entonces continuar con la invitación. ¿Y qué es esta invitación? Pues es invitarlos a nuestro curso que se llama Paso a Paso, cómo invertir en remates hipotecarios. Es un entrenamiento en el que prácticamente, pues yo voy a ser tu mentor. Es un curso que tiene un formato totalmente digital, pues ya yo diría con más de 20 horas de videos de la más alta calidad. Y bueno, pues ¿qué va a suceder cuando realices tu pago? Pues te va a llegar un número de usuario y de contraseña con el cual pues vas a poder acceder de manera inmediata al curso. Y pues ahora sí, les voy a comentar en qué consiste este curso. Pues este curso tiene varios módulos. Comenzamos por el módulo 1. Pues es un curso, es un módulo, perdón, en el que vamos a hablar de la introducción a los remates, de dónde se originan, tipos de remates, elección del mercado,
el equipo de poder. Digo, aquí me acuerdo que hizo una vez un comentario Robert Kiyosaki, ya que lo estamos mencionando, sobre todo relacionado a este tema de trabajar en equipo, ¿no? Él dice que la clave para invertir en bienes raíces es cómo lograr el éxito rodeándote de gente más inteligente que tú. ¿Por qué? Porque él dice que invertir en este tipo de propiedades, pues es muy diferente a como era en la escuela. O sea, imagínense, cuando estábamos en la escuela en la que pues todo mundo tenía éxito dependiendo de qué tanto tú te prepararas, en este tipo de negocios el éxito depende de qué tan bueno seas trabajando en equipo con el abogado, con el gestor, con el arquitecto, con el banquero, etcétera, etcétera, con el asesor de ventas. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar en este módulo. Módulo número 2. Una de las cosas que aprendemos es que existen 3 tipos de remates. Uno le llamamos derechos litigiosos, otros son los remates de tipo judiciales y otros son los bancarios. Y nomás para que se den una idea qué consiste cada uno de ellos. Como ya se los adelanté, hay veces que tú tienes la oportunidad de comprar un remate en una subasta. Sin embargo, si tú la compras la propiedad en la subasta, ese remate se conoce como remate judicial. Si tú se te ocurre comprar el remate antes de que llegue la subasta, entonces estás comprando un derecho litigioso. Y si tú compras el remate a quien ganó, fíjense bien, a quien ganó en la subasta, estás comprando un remate bancario o adjudicada, que es como se conoce. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en este módulo 2 yo les voy a decir paso a paso cómo invertir en derechos litigiosos. Vamos a hablar qué son los derechos litigiosos, conceptos básicos, y mediante un sistema de pasos, yo los voy a ir llevando de la mano para que ustedes aprendan a invertir con seguridad. Les voy a compartir aquí mi fórmula con la cual yo he tenido éxito para invertir en esto. Entonces, el paso número 1, recolección y análisis preliminar de la información. Paso número 2, realización de proyecciones financieras. Paso 3, realización del dictamen legal y la compra. Y finalmente el 4, que es seguimiento, remodelación y venta. Ok, y ahora sí, en el paso número 1, que es recolección, análisis preliminar de información, pues aquí vamos a hablar de muchos temas, ¿no? Sobre todo cómo buscar a un abogado, cómo encontrar oportunidades, cómo realizar el análisis de listados, cómo determinar inclusive el valor comercial de una propiedad, cómo hacer el recorrido. O sea, por ejemplo, el recorrido es sumamente importante porque tú tienes que, insisto, asegurarte que existe la propiedad, que no te están vendiendo una propiedad en obra negra, lo cual te va a repercutir en temas de remodelación fuera de lo normales, pero sobre todo que te gusta la colonia. O sea, dentro de las cosas que revisamos, esto es como lo más importante. Vamos a presupuestar aquí los gastos de remodelación. ¿Qué tenemos que revisar? El registro público. Digo que aquí antemano ya les adelanté la mayor parte de las cosas. Planeación de estrategias para tomar posesión, cómo estimar los tiempos para venderla o aspectos clave a investigar en el registro civil. Tenemos el paso número 2, que es la realización de proyecciones financieras. Aquí no es otra cosa más que hacer un listado de todos los costos que van a ir involucrados en la inversión de los remates, pero sobre todo, yo creo que aquí nuestro principal aporte es técnicas de negociación. Aquí ustedes van a aprender una técnica de negociación con el cual ustedes van a poder adquirir propiedades hasta en un 70% de descuento, así como lo oyen. Obviamente, pues fundamentado en un esquema conocido de costos y rendimientos buscados. Ese es como el principal beneficio o aporte de este paso número 2. Paso número 3, ahora sí que ya aquí es la realización del dictamen legal y la compra. Pues, ¿qué es lo que tienes que revisar junto con tu abogado del expediente? Cómo realizar correctamente la investigación de adeudos,
cómo investigar los juicios que pudiera tener también en contra del deudor, y cómo negociar condiciones de pago y formalización de la compra. Luego tenemos el paso número 4, que ya es seguimiento, remodelación y venta. Digo, aquí, por ejemplo, comenzamos, pues, ¿cómo contratar a un abogado? Uno de los tips que siempre les compartimos a nuestros alumnos es que hay formas correctas e incorrectas de contratarlos. Una forma incorrecta es decirle, oye, ¿en cuánto me cotizarías este servicio? Esa es la forma incorrecta. La forma correcta es que tú digas, mira, yo creo que que estando en esta etapa procesal que me vas a llevar hasta la entrega de la posesión de la propiedad, tú deberías, yo te propongo pagarte cierta cantidad. Esa es la forma correcta. Entonces, pues es algo que profundizamos aquí. Recomendaciones y costos al llegar a la etapa de la subasta pública, costos y actividades relacionadas con la escrituración, costos y riesgos y consideraciones en la toma de posesión, puntos a considerar en la remodelación. Digo, una de las cosas que siempre es un reto es, dices, oye, ¿cómo voy a presupuestar una remodelación de una casa que no me permiten entrar a ella? Entonces, créanme, hay formas de estimarlo y justamente vamos a hablar de eso aquí. Y aspectos a considerar en la venta de la propiedad. Ahora, con eso terminamos el módulo 2 de los derechos litigiosos. Y ahora entramos a, pues, cómo invertir en remates judiciales, o sea, los que se compran en las subastas. En esencia, son el mismo tipo de pasos, razón por lo cual, pues solo nos vamos a centrar en, pues, qué son los remates judiciales, conceptos básicos. Digo, por ejemplo, vamos a aprender el lenguaje técnico de las subastas, de qué es una postura legal, cuáles son las almonedas, qué es un avalúo judicial, o cómo inclusive hacer negociaciones con los postores en la subasta, ¿no? Entonces, pues de eso es lo que vamos a hablar en este módulo 3. Módulo 4, igual, paso a paso, cómo invertir en remates bancarios. Aquí, la mayor parte de los pasos son muy similares a los otros. Sin embargo, nos vamos a centrar en identificar qué son los remates bancarios, conceptos básicos. Vamos a hablar de ciertas proyecciones financieras, de cómo compara el invertir en un remate bancario contra, por ejemplo, una propiedad normal. Entonces, pues eso es lo que vamos a hablar en el módulo 4. Finalmente tenemos el módulo 5, en donde pues es la conclusión general, resumen de lo aprendido y ventajas y desventajas de cada tipo de remate. ¿Cuáles serían mis principales compromisos con ustedes? Y esto les pido favor que pongan mucha atención, que es lo más importante. En primer lugar, y estos son como nuestros principales diferenciadores contra otros cursos de remates, proporcionarte un diagrama de flujo como el que ustedes ven atrás en pantalla, donde podrás ver paso a paso cómo invertir en cada tipo de remate. O sea, ustedes van a conocer cuál es esa ruta crítica de actividades y en qué orden tienen que hacerlo para poder invertir con seguridad. Mientras ustedes sigan esa receta o esa fórmula, créanme, va a ser muy poco probable que pongan en riesgo su patrimonio. Otro de los principales compromisos es que incluye el costo del curso, mi asesoría personal en la compra de tu primer propiedad. O sea, lo que haríamos es trabajar, por ejemplo, mediante un sistema de tareas. Tú me hablas, me dices, oye, ¿sabes qué? Ya me decidí a comprar mi primer remate. Entonces, ¿qué hacemos, Rogelio? Dije, pues mira, a ver, le voy a decir, agárrate el diagrama de flujo. Como podrás ver, el día de hoy toca recorrido. Imprímete el formato que te vamos a compartir ahí, que es el checklist de cosas que tienes que verificar. Te vas a hacer tu recorrido y nos vemos al final del día en una reunión por Zoom. Y luego, después de esa actividad, nos vamos a otra y a otra y a otra. Y de esa manera yo no te dejo solo. Yo te llevo de la mano y te doy mis comentarios, compartimos comentarios inclusive con el abogado, para que tú vayas formándote una idea de la propiedad en la cual estás invirtiendo o pretendes invertir. Otra de las cosas que incluye, pues, es el acceso a pools de inversión,
Pues hay alumnos que me dicen, no, ¿sabes qué, Rogelio? Me encanta el negocio, pero yo no tengo dinero para invertir en una propiedad. Quiero invertir 50,000 pesos. Entonces, lo que hacemos es juntamos a varios alumnos y entre todos compramos una propiedad. Entonces, ese es el acceso a pools de inversión. Otro es acceso a webinars en vivo como este. Sobre todo los estamos haciendo cada 3 semanas, cada mes. Los haríamos por Zoom. Digo, ahí son foros que tenemos nosotros para que nuestros alumnos pues nos externen como sus dudas acerca del tema del cual estamos hablando en cada uno de los módulos, ¿no? Digo, de todos modos, los alumnos siempre tienen como la oportunidad de hablarme por teléfono, por WhatsApp, por mail, como sea, en el momento que tengan alguna duda del curso. Esa es como la apertura que yo tengo con todos mis alumnos. Entonces, la pregunta obligada que tal vez ustedes todos se hagan es, bueno, y pues, ¿cuál es el costo del curso? Bueno, para hablarles, antes de hablarles del costo del curso, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Sabías que en la Ciudad de México es donde existe la mayor concentración de expertos y cursos de remates de toda Latinoamérica? ¿Y por qué te pregunto esto? Bueno, pues porque si tú quisieras tomar todos esos cursos, te gastarías por lo menos unos 70,000 pesos más viáticos si es que vienes de otra ciudad. Entonces, pues justamente ese es el valor de esta información. ¿Por qué? Porque este curso es el compendio de los 10 mejores cursos que yo he tomado aquí en la Ciudad de México y obviamente enriquecido por mi experiencia de 8 años en el medio. Entonces, pues este es el valor de esta información. Y bueno, pues entonces, ¿cuál es el precio del curso? Pues estamos hablando de 10,000 pesos en un solo pago. ¿Y por qué 10,000 pesos? Bueno, la primera pregunta que yo te haría es, bueno, pues ¿cuánto te cuesta una propiedad? Se te hacen mucho 10,000 pesos para asegurar una inversión de una propiedad que vas a invertir 400, 500 o 1,000,000 o hasta más. Pues obviamente que es ridículo lo que cuesta un curso en relación a eso. Otra pregunta que te haría es, bueno, ¿cuánto pagarías por estar en una ciudad en la que solo a ti, imagínate, solo a ti te permitieran comprar casas al 70% de descuento? Yo te aseguro que pagarías mucho más de los 10,000 pesos. Sin embargo, solo a las siguientes 20 personas que hoy se registren, en vez del precio de 10,000 pesos, el precio especial que tenemos es de 4,950 pesos y pues ustedes lo van a poder adquirir en www.inversionistasenlibertad.com/oferta. Aquí les voy a compartir una entrevista que tuve con uno de mis alumnos y le voy a leer lo que él me externó. Dice, Rogelio, este curso realmente ha sido muy útil para entender los diferentes tipos de remates que existen y sus características. Indudablemente, además del curso, el poder contar con su asesoría y recomendaciones posteriores me ha dado la confianza de participar en algunos proyectos con él, en los que paso a paso me ha ido explicando los avances con resultados muy positivos en corto tiempo. Ahora, yo les voy a dar regalos adicionales. Dentro de este curso, yo les voy a dar varios cursos extras. Por ejemplo, les voy a agregar uno es libertad financiera como objetivo de vida. Ahí vamos a ver, bueno, cómo compara, por ejemplo, la inversión en bienes raíces contra invertir en la bolsa o invertir en redes de consumo o inclusive contra las franquicias, ¿no? ¿Cómo comparan este tipo de inversiones? Otro bono es principales funciones y ventajas de trabajar con un asesor de venta. Digo, finalmente, pues estamos insertados en el mercado inmobiliario, pues sí es importante conocer qué es lo que puedes esperar de un asesor de venta de una inmobiliaria cuando lo contratas. Y también los 6 principales errores que impiden reunir capital para adquirir un remate. Les voy a compartir aquí otro testimonio de otro de nuestros alumnos, que es el arquitecto Germán. Dice, este curso, en verdad lo digo con sinceridad, es el mejor que he tomado. Lo digo porque se abarcaron muchos temas, muchos tipos de remates, y el famoso paso a paso, ese que tú nos has proporcionado y los formatos.
Eso nadie lo da. Y también uno de los problemas que hay en los otros cursos que yo he tomado es que la gente que da el curso siempre lo quiere captar a uno como cliente cautivo y eso pues da muy mala impresión, porque parece ser que nada más te dan del curso para que les dejes su dinero. Entonces, amigos, pues ya saben que solo a las siguientes 20 personas que hoy se inscriban les vamos a dar acceso a estos bonos adicionales, pero sobre todo a mi asesoría personal en la compra de su primer remate, que yo creo que ya con eso no hay duda de por qué invertir en este curso. Les voy a dar 60 días de garantía. Si dentro de los 60 días ustedes deciden, no, esta vez que no es lo que me gusta, yo te regreso el 100% de tu dinero sin problema. Ah, pero ¿qué creen? Les vamos a dar más regalos adicionales. Por ejemplo, un mini curso de cómo hacer un recorrido virtual de la colonia y una propiedad a través de Google Maps. O métodos prácticos de evaluación para conocer el valor de una propiedad sin la necesidad de contratar a un perito evaluador. O los 3 puntos clave para presentar un proyecto de inversión a inversionistas privados. Aquí les mostramos ahora otra entrevista. Tenemos con Rubén Álvarez. ¿Qué nos dice Rubén? Dice, me animé a participar en su curso de remates debido a que desde el primer contacto que hice con él, me dio confianza en su explicación y profesionalismo con el que me atendió. Cabe mencionar que siempre estuvo dispuesto a contestar mis dudas de inmediato, lo que me permitió tener una visión más completa con base en su experiencia. De hecho, les incluimos más regalos adicionales, inclusive un curso por ahí de los 7 errores que influyen negativamente en los tiempos o impuestos, obviamente que este es un tema también muy importante, implicados en los remates. Entonces, pues si sumamos lo que vale la información del módulo 1 al 5, más estos 8 regalos adicionales, pues la verdad es que ya estamos hablando de que esta información tiene un valor de 80,000 pesos. Y obviamente, pues ustedes no tienen que pagar esos 80,000, pero el costo del curso es de 10,000 en un solo pago, pero solo hoy a las 20 personas que estén dispuestas a adquirirlo, se los vamos a dar a un precio especial de 4,950. Entonces, amigos, pues una reflexión aquí que, que les quiero compartir. Si ves una luz, síguela, porque si no la sigues, vivirás en la melancolía que esa pudo haber sido tu estrella. Y yo, amigos, les pido que no pospongan más el invertir en este curso. Vamos a entrar ahora a una sección de preguntas frecuentes. La primera pregunta es, bueno, ¿y qué va a suceder cuando pague? Digo, como ya se los platiqué, pues cuando tú pagues vas a recibir un número de usuario y de contraseña, vas a entrar a la plataforma y aquí me gustaría hacer un alto en el camino. Me voy a meter a la plataforma para que ustedes vean. No, voy a poner aquí mi contraseña. Ok. Entonces, ahora sí que vamos a poder ver qué es lo que ustedes se van a encontrar cuando entren a la plataforma. En el menú, aquí tenemos todos los módulos. Y luego, si nos movemos hacia abajo, aquí tenemos un video de bienvenida. Aquí ustedes podrán observar, pues, todos los módulos que tiene el curso. Si le dan clic a cualquiera de estas imágenes, pues los transporta a todos los videos que lo integran. Entonces, pues, amigos, pues ese es lo que van a poder recibir cuando ustedes entren a este curso. Ahora, otra pregunta es, ¿el costo es para acceder a la plataforma del curso? ¿O también podemos hacer consultas? Por supuesto que lo pueden hacer. O sea, yo recibo llamadas 2, 3 veces por semana de los alumnos, correos, WhatsApp, o sea, la comunicación pues siempre es continua. El acceso a los materiales del curso es temporal o vitalicio. Es vitalicio. O sea, esta plataforma ya se encuentra alojada en nuestra página y la verdad es que pues no tiene ninguna complicación que sea vitalicio. ¿Qué ventajas, en resumen, tiene este curso contra otros cursos de remates? Pues en primer lugar, ya se los mencioné, es una asesoría personal en la compra de tu primer propiedad. O sea, ¿qué más quieres que eso? A través de diagramas de flujo, paso a paso, cómo invertir.
por lo general, a diferencia de otros cursos, aquí cubrimos temas no legales. O sea, además de los legales, también cubrimos temas no legales, como técnicas de negociación, ya lo vimos, de evaluación, análisis de costos, más de 20 horas de grabaciones, listados de propiedades de administradoras de cartera y contactos de profesionales. Digo, sobre todo contactos de profesionales, porque me dicen, oye, ¿y dónde voy a encontrar a un abogado experto en juicios hipotecarios? Amigos, aquí tenemos ya bastantes, y no solo en la Ciudad de México, que es donde yo me encuentro, sino ya tenemos a través de nuestros contactos, de nuestra red de contactos, la manera de localizar abogados con esta especialidad casi en cualquier parte de México. Me acuerdo que estaba en otro de los cursos de remates y estaba platicando con uno de los compañeros y hablando de los remates, me dice, no, Rogelio, no es tan sencillo. Yo no creo que en máximo 2 años puedas recuperar tu inversión. Entonces yo me acuerdo que le dije, oye, ¿y en qué etapa procesal compraste tu remate? Porque bueno, una de las cosas que aprendes en este negocio es que la demanda tiene muchas etapas. Y si tú no sabes en qué etapa estás comprando tu remate, corres ese riesgo de que tardes en tomar posesión de la propiedad varios años. Entonces yo me acuerdo que cuando le pregunté esto a mi amigo, pues no me supo responder, y entonces pues esa era la explicación. O sea, insisto, eso es algo que enseñamos en nuestro curso, en qué etapa es la ideal para invertir, en cuáles no, y pues ese es como parte de nuestro valor agregado. Otra pregunta es, ¿tengo que contar con grandes cantidades de dinero para poder invertir? A ver, vamos a ver un ejemplo. O sea, si ya les queda claro que hay una fórmula, un camino para poder saber cuándo estamos frente a una oportunidad o no, entonces, si ya quitamos esa preocupación a un lado, veamos el siguiente caso. Es una propiedad de un valor comercial de 390,000 pesos. Un remate así te va a costar como 117,000, vas a gastarte como unos 117,000 y finalmente vas a invertir como unos 234,000. Ahora, tú dices, no, es que tampoco tengo los 234,000. No hay problema, te puedes juntar con otros 2 amigos que también inviertan la misma cantidad que tú, y entre todos pueden sin problema iniciarse en la compra de un remate. Entonces, como ustedes podrán observar, a, a, a diferencia de lo que todo el mundo piensa de los bienes raíces normales, cuando tú inviertes en remates, tú puedes comenzar con este nivel de propiedades. Entonces, pues con eso eliminamos este argumento de que, ay, no, es que no tengo suficiente dinero para invertir. Y en este ejemplo, que imagínense, se invirtieron 234,000, pues se generó una utilidad bruta antes de impuestos de 156,000. Otra pregunta es, ¿qué tan económica puedes comprar una propiedad en una subasta? Y aquí vamos a tratar de explicarlo con peras y manzanas. Cuando tú entras a una subasta de propiedades, hay diferentes intentos para hacer la subasta. Y el tema está en que no se llaman intentos, se llaman almonedas. Entonces, las reglas para entrar a una subasta es que en la primera almoneda te dice el juez, mira, la propiedad tiene un valor comercial de 1,000,000 de pesos y el precio de salida o de arranque, que técnicamente le llaman postura legal, es de 666,000 pesos. Entonces, ¿quién ofrece más de 660,000? Quiero que sepan, amigos, que en la mayor parte de las subastas no va nadie. Así, como lo oyen, no va nadie. Entonces, si en esta subasta en especial empezó en esa cantidad y solo ustedes eran los únicos postores y tú ofreces esa cantidad, pues te quedas con la propiedad automáticamente. Ahora, supongamos que no llegó ningún postor y entonces el juez dice, bueno, pues vamos a organizar una segunda subasta o intento o almoneda, y pues vamos a ajustar el precio. Vamos a considerar que ahora la propiedad no vale 1,000,000, sino vale
igual, si a esta almoneda no va nadie, se organiza una tercera almoneda y en esa, amigos, quiero que sepan que es una en la que le llaman sin sujeción a tipo. ¿Qué significa esto? Que la subasta empieza en la que todo el mundo pueda ofrecer por ella. Entonces, si ofreces 200,000 pesos y no hubo más postor, pues tú te quedas con ella. Entonces, pues ese es algo que sucede en las subastas. Ahora, en el curso, ¿nos vas a enseñar todos los costos involucrados? Por supuesto que sí. Vamos a ver, pues, gastos de escrituración, de remodelación, de comisiones de venta, todo lo que ya les platiqué. Entonces, desde el punto de vista financiero, el curso les va a dar una visión muy clara de cuál va a ser la tasa de rendimiento sobre la inversión que van a tener, el nivel de utilidad, y entonces eso hace que la inversión que ustedes hagan en esta propiedad va a ser cada vez más una inversión sólida, una inversión real, y no que si ustedes estén fincando ahí cosas ideales alrededor de esta propiedad desde el punto de vista financiero. Me acuerdo que otro de los alumnos en otra de las reuniones me dice, oye, Rogelio, ¿no tienes alguna lista negra de despachos para saber a quién comprarles con seguridad y a quién no? Yo me acuerdo que cuando volteé con él, yo le dije, mira, amigo, aquí la clave del asunto para que tú inviertas con seguridad no es que tú tengas el listado el negro de despachos o de empresas que venden los remates. No, no, la clave no es eso, sino la clave es que tú sepas qué revisar desde la A hasta la Z para poder invertir con seguridad en este tipo de propiedades. Así, entonces, quien te quiera vender un remate, tú siempre vas a estar capacitado para decidir por tu cuenta si tienes enfrente de ti una oportunidad real o no. ¿Tienes acceso a alternativas para invertir? Miren, para comprar un remate hay como varios lugares donde los puedes comprar. Una con despachos de abogados, como ya lo vimos, con otros inversionistas que te quieran revender, por ejemplo, su remate, o con administradoras de cartera, que son las empresas que le compran al mayoreo las propiedades de este tipo a los bancos, por así decirlo, y otra con las áreas de cartera vencida de los bancos. Entonces, pues nosotros aquí en Inversionistas en Libertad te podemos compartir con todos los contactos que tú necesites o listados de propiedades para que tú las puedas revisar sin problema. Otra pregunta que de repente me dicen, oye, Rogelio, pues mira, sí estoy interesado, pero ¿tienes listados de propiedades y contactos de abogados en mi ciudad? Como ya les dije, hoy en día tenemos ya una red de contactos de abogados, especialistas en juicios hipotecarios, casi en las ciudades más importantes del país. Así es que por ese lado también ni te preocupas. O sea, esto no es un negocio solo de la Ciudad de México. Otro comentario por ahí de nuestros alumnos que dice, no, yo sé de un caso que tardaron casi 8 años en tomar posesión de la propiedad. Sin embargo, hay otros que cuando muchos te llevas 1 o 2 años. ¿Cómo puedes tener un control sobre eso, Rogelio? Entonces yo le dije, para eso, amigo, son las revisiones de expediente. Con una revisión de expediente, al meterte a las entrañas del mismo, tú vas a poder entender qué situaciones hay atípicas que potencialmente te pudieran llevar a quedarte demasiado tiempo con esa propiedad o demasiado tiempo en tomar posesión. Entonces, esa es como la clave, saber qué es lo que hay que revisar para entender si, insisto, estás frente a una oportunidad real o no. De repente me preguntan, oye, cuando coordinas una compra con varios inversionistas, ¿a nombre de quién queda la propiedad y cuál es el proceso para que al final no haya malos entendidos? Lo que hacemos nosotros cuando tenemos estos pools de inversión es que compramos el remate como empresa y de manera privada firmamos contratos de inversión con los inversionistas y de esa manera es como formalizamos la compra ante notario. Ahora, hay administradoras que nos dan la oportunidad de que todos
aparezcan como copropietarios ante el registro público de la propiedad. Y bueno, indudablemente, pues eso también pues es una ventaja, ¿no? Pero eso depende mucho de que nos lo permita la administradora de cartera o el banco al que le estamos comprando el remate. Otra pregunta que de repente me hacen, oye, ¿en ninguno de los tres tipos de remates aceptan créditos? Y acuérdense que ya vimos que son tres los tipos de remates y la respuesta es efectivamente, en ninguno de los tres tipos se aceptan, de tipos de remates se aceptan créditos hipotecarios. Sin embargo, déjenme decirles que ya hay empresas que se encargan de ayudarte a que tú, por ejemplo, puedas recuperar el ahorro que tengas en el Infonavit para que tú lo puedas invertir en lo que quieras o inclusive en un remate. ¿Y cómo funcionan estas empresas? Bueno, lo que te hacen es te dicen, mira, a ver, con tu ahorro Infonavit vamos a comprar una propiedad de interés social normal, tradicional. Entonces, es una propiedad nueva que se lo compras a una cierta constructora y la ventaja que tienes de hacerlo a través de esta empresa es que al día siguiente, fíjense bien, al día siguiente que escrituraste la propiedad, ellos ya te tienen un comprador. ¿Y cómo es esto? Pues sí, pues porque todos los clientes también traen un crédito Infonavit, por así decirlo, y entonces, pues al día siguiente te van a acercar cualquiera de esos clientes y entonces después de un proceso de 2 o 3 meses, el Infonavit finalmente te paga y con ese dinero, ahora sí, tú decides invertir en un remate, que es en efectivo, o insisto, en cualquier otra cosa. Entonces, bueno, pues son formas que nos hemos encontrado para poder utilizar los ahorros del Infonavit. Amigos, pues hemos llegado prácticamente a la última parte de nuestra presentación y no me queda más que recordarles que el precio especial que tenemos el día de hoy a las primeras 20 personas que se registran en nuestro curso es de 4,950 pesos. Entonces, pues para acceder a esta oferta, solo hay que ingresar en www.inversionista.com/oferta. Gracias.